El olor a café rancio y a desinfectante barato flotaba en el aire de la oficina. Samuel Diop ajustó sus gafas, sus dedos largos y delgados tamborileando suavemente sobre el teclado. El cursor parpadeaba, esperando una orden que su mente, nublada por la fatiga y una sorda familiaridad con la injusticia, luchaba por formular. Al otro lado de la sala acristalada, Borja Crespo reía, una carcajada sonora y segura que parecía rebotar en las paredes y clavarse en la piel de Sam como diminutas agujas. Borja, el epítome del éxito fácil, el heredero, el depredador sonriente con su piel pálida y su cabello perfectamente peinado, lo observaba. No directamente, nunca directamente, pero Sam sentía su mirada, pesada y burlona, como la había sentido durante años. Era la misma mirada que le dedicaba en el patio del colegio, cuando Sam, recién llegado de Senegal con sus padres, luchaba por entender un idioma y una cultura que parecían diseñados para excluirlo. Era la mirada que le lanzó cuando accidentalmente borró su proyecto final de bachillerato, obligándolo a rehacerlo en una noche febril. Y era la misma mirada ahora en esta consultora tecnológica de Oviedo, donde, contra todo pronóstico y a pesar de Borja, Sam había conseguido un puesto gracias a su brillantez. Pero incluso aquí, Borja, cuyo padre era uno de los principales inversores, encontraba formas de recordarle su lugar. Hoy era la presentación de un proyecto crucial, uno que Sam había liderado, pero cuyo crédito, como indicaba el correo electrónico abierto en la pantalla de Borja, pronto sería reclamado por otro. «Sam, tío, qué cara larga». La voz de Borja resonó mientras entraba en la oficina de Sam sin llamar, acompañado por sus dos sombras habituales, Carlos, con su sonrisa fácil y su lealtad perruna, y Nacho, más callado, con una perpetua expresión de incomodidad que nunca se traducía en acción. «Necesitas relajarte. Demasiada pantalla te va a freír esas neuronas tuyas tan exóticas». Sam respiró hondo, forzando una neutralidad que no sentía. «Estoy ocupado, Borja». «Exacto. Demasiado ocupado», dijo Borja, apoyándose en el marco de la puerta, bloqueando la salida. «Por eso hemos pensado que necesitas una escapada. Este finde nos vamos a mi casa de Los Picos. Aire puro, buena comida, desconexión total. Tienes que venir». Sin peros. Hizo una pausa, su sonrisa ampliándose. Como una reconciliación, ¿sabes? Por los viejos tiempos. La palabra reconciliación sonó tan falsa como un billete de 3 euros. Aisha, su hermana, le había advertido 1000 veces contra Borja. «Esa gente no cambia, Sam. Ten cuidado». Pero la oferta, por muy sospechosa que fuera, venía envuelta en una presión social que Sam conocía demasiado bien. Rechazarla sería visto como osquedad, como ingratitud. Y una pequeña, estúpida parte de él quería creer que quizás, solo quizás, Borja había madurado. «No lo sé, Borja. Tengo mucho trabajo», empezó Sam. «Bah, el trabajo puede esperar», interrumpió Carlos, siempre el eco de su amo. «Será la leche, ya verás». Nacho asintió en silencio, sus ojos evitando los de Sam. «Venga, Sam, di que sí. Por favor», insistió Borja, su tono volviéndose falsamente suplicante. Y Sam, atrapado entre la sospecha y el deseo de una normalidad que siempre le era esquiva, cometió el error de decir: «Está bien, iré». El aire de los picos de Europa era tan afilado como el cristal. El todoterreno de Borja avanzaba por una pista forestal llena de baches, los árboles formando un túnel verde y marrón a su alrededor. Habían dejado Oviedo atrás esa mañana, y el viaje había sido una sucesión de bromas internas de las que Sam era el único excluido, y comentarios velados que bordeaban el insulto. Sam se aferraba a la idea de que, una vez en la casa, podría encontrar un rincón tranquilo y leer, pero no llegaron a la casa. Borja detuvo el vehículo en un mirador remoto, un balcón de roca que se asomaba a un valle profundo y salvaje. El sol de otoño pintaba las montañas de tonos dorados y ocres. «Impresionante, ¿eh?», dijo Borja bajando del coche. Carlos y Nacho lo siguieron. Sam dudó un instante antes de bajar también. «Este es uno de mis sitios favoritos. Nadie viene por aquí». Y entonces Sam lo vio. La forma en que se miraron los tres. La sonrisa de Borja ya no era falsa, era abiertamente cruel. El miedo cruzó su estómago como una cuchilla helada. «¿Qué? ¿Qué pasa, Borja?», preguntó, su voz un susurro. Borja se acercó, su 1,85 m empequeñeciendo a Sam. «Pasa, tío, que esta es tu parada. Pensamos que necesitabas una desconexión permanente». El primer golpe vino de Carlos, por la espalda. Sam cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones. Nacho vaciló, pero una mirada de Borja lo hizo avanzar. Lo golpearon. No con saña descontrolada, sino con una eficiencia brutal y calculada.
Le quitaron el móvil, la cartera, la mochila con su ordenador portátil y su powerbank solar que siempre llevaba. Vaciaron sus bolsillos. «No te preocupes, Sam», dijo Borja, agachándose a su lado mientras Sam yacía en el suelo, el sabor metálico de la sangre en su boca. «El bosque proveerá. Es lo que os gusta a vosotros, ¿no?» La vuelta a las raíces. Se rió. «A ver si tu inteligencia superior te saca de esta». Lo arrastraron hasta el borde del barranco. Sam luchó, pero eran tres y él estaba aturdido y herido. Vio los ojos de Nacho, llenos de un miedo que no era por él, sino por sí mismo. Vio la excitación sádica en los de Carlos, y vio el vacío helado en los de Borja. «¡Disfruta de la naturaleza!», gritó Borja, y lo empujaron. Sam no gritó. Cayó, golpeándose contra las rocas y las ramas, el mundo girando en una vorágine de dolor y hojas secas hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. El frío fue lo primero que registró, un frío húmedo y penetrante que le calaba hasta los huesos. Luego, el dolor, un dolor agudo en el costado, un dolor punzante en la cabeza y un dolor sordo y generalizado en cada músculo. Abrió los ojos. La luz era tenue, filtrada por las copas de los árboles. Estaba tumbado sobre un lecho de hojas húmedas, a mitad de camino del barranco. Una rama gruesa milagrosamente había frenado su caída. El pánico amenazó con ahogarlo. Estaba solo, herido, sin nada. Recordó las palabras de Borja, su risa. La furia surgió, caliente y clara, empujando el miedo hacia atrás. No iba a morir allí. No les iba a dar esa satisfacción. Con un esfuerzo titánico se movió. Un gemido escapó de sus labios cuando una costilla protestó con un dolor agudo. Hizo un inventario rápido. El tobillo derecho estaba hinchado, pero parecía que podía soportar peso. Tenía cortes y contusiones por todas partes, y una herida en la cabeza que seguía sangrando lentamente. Pero estaba vivo, y su mente, aunque aturdida, funcionaba. Recordó el powerbank solar. ¿Se lo habrían quitado? Palpó frenéticamente sus bolsillos. Vacíos, maldijo. Pero entonces recordó su chaqueta. Tenía un bolsillo interior secreto donde a veces guardaba una pequeña navaja multiusos y un mechero. Con dedos temblorosos lo buscó. Allí estaban, un hilo de esperanza. Se obligó a pensar con lógica. ¿Qué sabía? Estaba en los picos de Europa. Recordaba haber visto un mapa en el coche de Borja. Recordaba vagamente la forma de la carretera. Recordaba haber estudiado mapas topográficos de la zona para un proyecto universitario sobre redes de sensores. Sabía que había ríos, y seguir un río aguas abajo solía llevar a la civilización. Sabía que las noches eran frías. Necesitaba agua, refugio y fuego. Usando la navaja, cortó una rama fuerte para usarla como bastón. Empezó a moverse lentamente, dolorosamente, descendiendo con cuidado el resto del barranco. Cada paso era una agonía, pero la imagen de la cara de Borja lo impulsaba. Llegó al fondo. Un pequeño arroyo serpenteaba entre las rocas. Bebió ávidamente, el agua fría y pura calmando su garganta seca. Mientras bebía, algo llamó su atención. Un brillo metálico entre las rocas. Se acercó. Era un teléfono móvil. Viejo, destrozado, claramente no era el suyo. Debía haber caído del bolsillo de alguien, o lo habían tirado. La pantalla estaba rota, pero quizás, con cuidado, lo recogió. La carcasa trasera estaba suelta. Vio la batería. No tenía carga, por supuesto. Pero si pudiera cargarlo, y si Borja, en su arrogancia, había tirado su mochila cerca. Empezó a buscar, metódicamente, a pesar del dolor. Rastreó la zona donde había caído, buscando cualquier señal. Y entonces, oculta bajo unos helechos, la vio. Su mochila. La habían tirado, asumiendo que él nunca llegaría hasta ella. La abrió con manos temblorosas. Su portátil estaba destrozado, pero allí, en un bolsillo lateral, estaba su pequeño powerbank solar intacto, y su tablet, que tenía mapas offline detallados. La esperanza se convirtió en un plan. Tenía un teléfono, potencialmente, una fuente de energía, lenta pero existente, mapas y su cerebro. Conectó el teléfono al powerbank y lo dejó al sol. Mientras se cargaba, buscó un lugar para refugiarse. Encontró una pequeña oquedad en la roca, la limpió y usó ramas y hojas para crear un lecho improvisado y algo de cobertura. Con el mechero y hojarasca seca consiguió encender un pequeño fuego, protegiéndolo con rocas. El sol empezaba a bajar. Sam revisó el teléfono. Tenía algo de carga. Lo encendió. La pantalla rota apenas dejaba ver, pero funcionaba. No tenía señal. Maldición. Pero entonces recordó los mapas de la tablet. Los consultó. Vio las curvas de nivel, los ríos y algo más. Marcada en un mapa antiguo que había descargado por curiosidad, una red de antiguas minas de carbón abandonadas. Y cerca, una vieja caseta de guardas forestales.
Podría haber una radio o una línea telefónica antigua. Estaba a unos 10 kilómetros. Un viaje arduo, pero posible. Mientras estudiaba los mapas, vio algo más en la tablet, algo que había pasado por alto. Una carpeta oculta que no recordaba haber creado. La abrió. Contenía documentos, fotos, registros de transacciones. Los había descargado inconscientemente mientras trabajaba en el proyecto de la consultora, probablemente al hacer una copia de seguridad o al investigar la red de Borja. No eran solo pruebas del acoso, eran indicios de algo mucho más grande. Una red de blanqueo de capitales y, al parecer, el uso de las minas abandonadas para ocultar algo. De repente, el abandono de Borja cobró un nuevo sentido. No era solo crueldad. Chris, miedo a que Sam, con su inteligencia y su acceso, pudiera haber descubierto algo. Ahora la supervivencia no era suficiente. Ahora necesitaba justicia, y tenía las herramientas para empezar a buscarla. El día siguiente amaneció gris y frío. Sam se despertó aterido, pero con una determinación renovada. El teléfono tenía algo más de carga, aún sin señal. Se puso en marcha, usando su bastón improvisado, siguiendo el curso del arroyo y consultando la tablet. El avance era lento. Cada paso era un recordatorio de sus heridas, pero también de su objetivo. A media mañana escuchó voces. Se ocultó rápidamente tras unas rocas. Eran ellos. Borja, Carlos y Nacho. No parecían estar divirtiéndose. Sus rostros estaban tensos. ¿Estás seguro de que era por aquí, Borja?, preguntó Carlos, su voz nerviosa. Claro que sí, y tenía que estar muerto. Nadie sobrevive a esa caída, respondió Borja, pero su tono carecía de convicción. Pero no podemos arriesgarnos. Si encuentras, sí habla. No terminó la frase. Esto es una locura, musitó Nacho. Deberíamos largarnos. Cállate, espetó Borja. Nadie se larga hasta que encontremos el cuerpo o a él. Sam observó sus movimientos. Estaban buscando, pero sin método. Confiaban en su superioridad, en que él estaría herido, asustado, fácil de encontrar. No contaban con que él también los estaría observando. Los dejó pasar. Esperó. Y luego empezó su propio juego. No podía enfrentarlos físicamente, pero podía usar el terreno y su ingenio. Empezó a dejar pistas falsas, a guiarlos hacia zonas difíciles, a hacer ruidos para despistarlos. Usó su navaja para crear pequeñas trampas, no letales, solo para retrasarlos, para jugar con sus nervios. Mientras los seguía a distancia, vio cómo Borja trataba a sus amigos, con desprecio, con amenazas. Vio cómo la dinámica del grupo se resquebrajaba. Nacho estaba cada vez más aterrorizado. Carlos intentaba mantener su fachada de tipo duro, pero sus ojos delataban su creciente pánico. Por la tarde, Sam encontró una zona donde la señal del teléfono fluctuaba débilmente. Marcó el 112. La llamada se cortó. Volvió a intentarlo. Consiguió conectar. «Emergencias, dígame». «Necesito ayuda», dijo Sam, su voz ronca. «Estoy en los picos de Europa. Me han atacado y abandonado. Creo que me buscan para matarme». Dio su nombre y una descripción vaga de su ubicación basada en los mapas. «Señor, ¿puede darme su ubicación exacta? ¿Quién lo ha atacado?» La voz sonaba profesional, pero Sam percibió un matiz de incredulidad. Un informático negro, perdido y atacado en los picos, sonaba improbable. «Es Borja Crespo», dijo Sam, «y sus amigos, y creo que están involucrados en algo ilegal aquí». La llamada se cortó de nuevo. No sabía si lo habían creído, si enviarían a alguien. Tenía que seguir por su cuenta. Se centró en Nacho. Era el eslabón débil. Lo atrajo hacia una zona pantanosa cerca de un arroyo, usando un trozo de tela brillante de su mochila como señuelo. Nacho, creyendo haber encontrado algo, se adelantó sin pensar. Cayó en una trampa de barro y ramas que Sam había preparado. No podía salir. Estaba atrapado, asustado y solo. Sam lo observó desde la distancia. No se acercó. Solo lo dejó allí para que el miedo hiciera su trabajo. La noche cayó de nuevo. Sam encontró refugio en una pequeña cueva. El frío era intenso. El hambre le roía las entrañas, pero el miedo de sus perseguidores lo calentaba. Había neutralizado a uno. Quedaban dos. Al amanecer escuchó los gritos de Borja y Carlos llamando a Nacho. Sus voces estaban teñidas de pánico. Sam sonrió por primera vez. El cazador se estaba convirtiendo en cazado. Mientras Borja y Carlos buscaban frenéticamente a Nacho, Sam avanzó hacia su objetivo, la caseta del guarda. Tenía que llegar antes que ellos. Se movió con una rapidez nacida de la desesperación y la adrenalina. Vio la caseta a través de los árboles, una pequeña estructura de madera y piedra, casi camuflada con el entorno. Entró con sigilo. Estaba abandonada, llena de polvo y telarañas, pero en una esquina, sobre una mesa vieja, había una radio de onda corta.
Parecía antigua, pero quizás... Buscó una fuente de energía. Nada. Pero entonces vio los cables que subían por la pared hasta una antena exterior, y recordó algo que había leído sobre radios antiguas. A veces podían ser alimentadas con baterías de coche, o incluso con una combinación ingeniosa de limones y metales, si tenía suerte. No tenía limones, pero tenía su power bank y algunos conocimientos básicos de electrónica. Trabajó febrilmente usando su navaja y cables que encontró en la caseta. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Mientras trabajaba, escuchó a Borja y Carlos acercándose. Estaban discutiendo. «Te digo que Nacho nos ha abandonado», gritaba Carlos. «Esto es una mierda, Borja. Vámonos de aquí». «No nos vamos a ninguna parte hasta que encuentre a ese negro de mierda», rugió Borja. «¡Y a Nacho!» «Nadie me abandona a mí». Sam sintió un escalofrío. Borja estaba perdiendo el control. Era más peligroso, pero también más propenso a cometer errores. Conectó los últimos cables. Intentó encender la radio. Nada. Volvió a intentarlo, ajustando las conexiones. Un débil crujido salió del altavoz. Funcionaba. Empezó a girar el dial, buscando una frecuencia de emergencia o a la Guardia Civil. Escuchaba fragmentos de conversaciones, estática, y entonces una voz clara. «Unidades en la zona de Picos, atentos a posible individuo perdido. Samuel Diop, posible conexión con Borja Crespo». Lo habían creído, o al menos estaban investigando. Apretó el botón de transmisión. «Aquí Samuel Diop», dijo, su voz temblorosa por la emoción. «Estoy en la vieja caseta del guarda, cerca del collado de las minas. Borja Crespo y Carlos están cerca. Son peligrosos, están armados». No sabía si estaban armados, pero tenía que asegurarse de que lo tomaran en serio. «Nacho está atrapado en la zona pantanosa al oeste. Repito, Borja Crespo está aquí, y sé lo de las minas». Silencio. Luego la voz de la radio, ahora tensa y urgente. «Recibido, Diop. Mantenga la calma. No se enfrente a ellos. Las unidades están en camino. Repito, no se enfrente a ellos». Pero Sam sabía que no tenía elección. Borja y Carlos habían escuchado la radio. Los escuchó gritar fuera. «¡Está ahí dentro! ¡El cabrón está ahí dentro!», gritó Carlos. «Pues vamos a sacarlo». Respondió Borja, y un instante después la puerta de madera saltó en pedazos por una patada brutal. Sam no esperó. Había visto una trampilla en el suelo, oculta bajo una alfombra vieja. La abrió y se deslizó al pequeño sótano justo cuando Borja y Carlos irrumpían en la caseta. El sótano olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Vio una pequeña abertura en la pared opuesta, apenas un conducto de ventilación, pero quizás lo suficientemente grande. Oyó sus pasos sobre él. «¿Dónde coño se ha metido?» «La trampilla», gritó Borja. Sam no perdió tiempo. Se arrastró hacia el conducto. Era estrecho, claustrofóbico. Se movió a ciegas, rasgándose la ropa y la piel contra los bordes ásperos. Oyó cómo abrían la trampilla, cómo la luz de una linterna barría el sótano. «¡Por ahí! ¡Se escapa!» Sam salió al exterior, al otro lado de la caseta, justo cuando el sonido de un helicóptero empezaba a llenar el aire. Estaba cerca de las minas. Vio las bocas oscuras de las galerías, como heridas abiertas en la ladera de la montaña. Era su única opción. Corrió hacia ellas. Carlos apareció por el lado de la caseta, su rostro desencajado por el pánico. Vio a Sam y luego miró hacia el cielo, al helicóptero que se acercaba. Levantó las manos. «¡Me rindo! ¡Joder, me rindo! ¡Borja está loco!». Pero Borja no se rendía. Salió tras Sam, sus ojos brillando con una furia demente. «No escaparás, Diop. Este es mi territorio». Sam se adentró en la oscuridad de la mina. El aire era frío y viciado. El sonido del goteo del agua resonaba en las paredes. Conocía estas minas, las había estudiado. Sabía que eran un laberinto peligroso. Pero también sabía que Borja, en su arrogancia, entraría sin pensar. Usó la linterna rota del teléfono, que había recuperado para iluminar su camino. Buscaba una galería específica, una que sabía que era inestable. Borja lo seguía, sus pasos resonando tras él. «Sé que estás aquí, cucaracha. Puedes correr, pero no puedes esconderte». Sam llegó a la galería. Vio las vigas de madera podridas que sostenían el techo. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. Se escondió tras un pilar de roca. Esperó, conteniendo la respiración. Borja entró en la galería, su linterna barriendo la oscuridad. Pasó junto al escondite de Sam. En ese instante, Sam golpeó con su bastón una de las vigas más débiles. Un crujido siniestro resonó. Luego, un estruendo. El techo empezó a ceder. Borja gritó, atrapado bajo una lluvia de rocas y tierra. No lo mató, pero lo inmovilizó.
Sam salió de su escondite, cojeando, cubierto de polvo, pero de pie. Miró a Borja, atrapado, humillado, derrotado. «Parece que tu territorio te ha traicionado, Borja», dijo Sam, su voz tranquila pero cargada de todo el dolor y la furia acumulados. Las luces de las linternas inundaron la entrada de la mina. La Guardia Civil había llegado. Vio al agente Vargas, su rostro serio pero con un atisbo de asombro. «Samuel Diop», dijo ella, «está usted a salvo». Sam asintió, el peso de los últimos días cayendo sobre él. Miró a Borja, que lo fulminaba con la mirada desde el suelo. «Sí», susurró Sam, «estoy a salvo». Pero sabía que la verdadera lucha, la de fuera, la de cada día, acababa de empezar. Pero ahora, por primera vez, se sentía capaz de ganarla. Los meses siguientes fueron un torbellino. Borja Crespo y sus amigos fueron juzgados. Las pruebas encontradas por Sam, sumadas a la investigación de la Guardia Civil, destaparon no solo el intento de asesinato, sino toda la red de blanqueo de capitales. El escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad ovetense. El padre de Borja intentó usar su influencia, pero la presión mediática y la determinación del agente Vargas fueron implacables. Borja fue condenado a una larga pena de prisión. Carlos y Nacho, colaborando, recibieron sentencias reducidas. Sam testificó. Contó su historia con una calma y una dignidad que silenciaron la sala del tribunal. No hubo odio en su voz, solo la fría verdad. Se convirtió, a su pesar, en un símbolo de resiliencia, de la lucha contra el racismo. Recibió ofertas de trabajo, entrevistas, empresas que antes le habían cerrado las puertas ahora lo buscaban. Eligió una pequeña startup tecnológica, una donde sabía que su talento sería valorado por encima de todo. Una tarde, mientras caminaba por el campo de San Francisco en Oviedo, el sol de primavera calentando su rostro, se encontró con la agente Vargas. Intercambiaron una mirada de respeto mutuo. «¿Cómo estás, Sam?», preguntó ella. «Bien», respondió él, y esta vez era verdad. «Hay días difíciles, pero bien». «Has hecho algo importante», dijo Vargas. «No solo por ti». Sam asintió. «Lo sé, pero no ha terminado». «No», coincidió ella. «Nunca termina del todo, pero cada batalla ganada cuenta». Se despidieron. Sam continuó su paseo. El aire olía a hierba recién cortada y a tilos en flor. Observó a la gente a su alrededor, las risas de los niños, las conversaciones de los mayores. Seguía siendo el único rostro negro en muchos metros a la redonda, pero algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de encogerse, de hacerse invisible. Se irguió, ajustó sus gafas y miró hacia el futuro. La cicatriz de la cabeza seguía allí, oculta bajo su pelo, pero ya no dolía. Era solo un recordatorio. Un recordatorio de que había caído, sí, pero también de que se había levantado y que seguiría haciéndolo cada vez que fuera necesario.